Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículos 20 al 26. En segunda de Timoteo capítulo 2. Versículos 20 al 26 encontramos el mensaje del Señor, conducta de el que enseña la palabra de Dios. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 26, que dice segunda de Timoteo capítulo 2. A ver, ¿dónde se encuentra segunda de Timoteo? Capítulo 2. Antes de, después de segunda de Tesalonicenses. Después de primera de Timoteo. Después de primera de Timoteo. Y antes de Tito. En el capítulo 2, los números grandes. Y encontramos en los versos 20 al 26, en los números pequeños, ¿qué dice la bendita y gloriosa palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 26? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios, a voluntad de Él, no de Dios. Bendita esta palabra de Dios. Oremos. Señor, bueno, guíanos con tu luz en el nombre precioso de Cristo Jesús. Permítenos no solamente el entendimiento, pero la inspiración, el querer como el hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí al celebrar el mes de la Biblia, hemos tenido la oportunidad de reconocer al autor de la Biblia. Amén. Hemos tenido la oportunidad de ver la importancia de la palabra de Dios. Y es bueno observar también el énfasis que hace la Biblia de la conducta del que enseña la palabra de Dios. Es como describir el perfil del maestro de la Biblia. Aquí en este pasaje bíblico, en los primeros 3 versículos, ustedes van a encontrar del versículo 20 al 21, primero vamos a ver, y me van a ayudar aquellos que les gustan tomar nota, ¿verdad? De pronto usted puede ver las características aquí del que enseña la palabra de Dios. A ver si aquellos que toman notas pueden ayudarme a sacar estas características, este perfil. Algunos le dicen, este es el perfil del que enseña la Biblia. Tenemos en el mes de la Biblia la celebración por el autor de la Biblia, que es Dios, los profetas que le ha enviado a predicarlos, el contenido de la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero mire cómo la Biblia hace énfasis en la conducta del que enseña la palabra de Dios. Es como el perfil. Esto es lo que debe hacer el que enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar las características. ¿Listos? Tomen nota que voy a dictar sentencia. En los primeros 2 versículos encontramos que es valorado en la casa algunos utensilios, unos más finos que otros, dice el versículo 20, unos de oro y de plata, y aquí la palabra vil no se usa como algo de maldad, sino algo de menor valor. Eso es lo que en este contexto significa
algunos para uso vil o de menos honra. Y lo menciona como que el oro y la plata, verso 20, son como la cosa más fina que hay en la casa. Y son las cosas que se conocen como de gran valor, el oro y la plata. En cambio, usa la otra descripción, dice el verso 20, sino también de madera y barro, no como para mencionarlo como algo despectivo, sino que comparado con el oro y la plata, es de menos valor o menos honra. Y recuerden que no debe ser usado como algo de desprecio, porque Jesucristo era hijo de un carpintero, trabajador de la madera, hacía muebles, muy buenos muebles, y terminó clavado en la cruz, en la madera, por nuestros pecados. Y en este texto lo que tratan de resaltar es que el instrumento de honra, dice, versículo 21 lo aclara, por eso hay que usar los dos versículos, y empezamos a sacar las características o el perfil. Perfil número 1, verso 21a. Debe ser limpio. Debe ser limpio. Si usted tiene un vaso sucio y un vaso limpio al lado, ¿cuál coge usted? El limpio, ¿verdad? La ventaja que tiene el poder de Dios es que usted, inclusive al ser un vaso que no está limpio, Dios lo puede limpiar. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer eso? Así que debe ser un vaso limpio para ser útil al Señor. Dice el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ve la figura que se usa en el versículo 20, instrumentos de honra. Esto es lo que el Señor está animándonos a hacer. Esta característica de ser limpio, Él los da en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando alguien le pregunta, ¿y podemos ser limpios? Sí podemos ser limpios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces usted le da la cita. ¿Cuál es? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si alguno se limpia, dice, el que limpia es Dios. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, amén, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda maldad. Entonces, ¿sí podemos ser limpios? Sí. Amén. Según la palabra de Dios. Entonces, si alguno se limpia, puede ser instrumento. ¿Qué dice el pasaje que estamos viendo en 2 de Timoteo? Capítulo 2, versículo 21. Dice, será limpio para ser instrumento de ¿qué? De honra. El nivel que está hablando de los instrumentos finos como el oro y la plata. ¿Cuál es la otra característica? Dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vayan sacando ahí los números, hermanos. Ahí hay otra característica. Debe ser limpio y útil al Señor. La segunda característica, usted se imagina, está limpiecito. Ya estoy listo para ser instrumento del Señor. Pero la característica número 2, hermano, que está ahí en el versículo 21, no es para decorar el templo, el santuario o su casa. El Señor no te diseña a su imagen, te limpia y te santifica para que te quedes ahí bonito, dispuesto. Sino, la segunda característica es dispuesto para ¿cuántas obras buenas? No. Pero pastor, ya yo estoy haciendo algo de obra buena. Yo hago mi cualquier obra buena, así no está bien. Así está bien, pero el Señor quiere que sea mejor. ¿A qué nivel nos quiere llevar al Señor? A estar limpio y santificado para toda buena obra.
Así que el Señor no nos llama para ser santos mirones, quedarnos desde aquí en nuestra conformidad, solo mirando la gente pasar de vida a muerte eterna en la condenación. El Señor nos está pidiendo que empecemos por hacer buenas obras, hermano. A veces usted no siente la confianza de evangelizar, pero usted sabe que haciendo buenas obras, eso le puede establecer la confianza para hablar de Jesucristo a una persona. Entonces no comience a darle bibliazo a la gente que está a su alrededor, sino haga algo bueno para ellos, hágale algún favor por amor a la casa del Señor. Buscaré tu bien. El Señor quiere que nos concentremos en hacer algún bien. Este es el perfil, hermanos, que el Señor quiere de cada uno de nosotros, porque haciendo el bien, usted abre el compás y la confianza para cuando ellos le dicen, ay, usted es una persona tan buena, y usted le dice, no. Dios es el bueno que hace en mí algo bueno para ayudarte a ti. Y Dios quiere hacer algo muy bueno para ti y darte vida eterna y una vida abundante y con propósito. Ve cómo haciendo el bien, por eso esta característica es tan importante. No saber todo de Dios, no saber toda la Biblia, pero vivir la voluntad de Dios es que hagamos el bien a los demás. Y aquí no dice solo a los que nos caen bien, aquí no dice solamente a los que nos ayudan, sino haciendo el bien de toda buena obra. Y eso es para todos, hacer el bien sin mirar a quién, sin fijarnos si se lo merece o no se lo merece. Hagamos el bien, es una característica muy importante. ¿Cuánto creen que el Señor nos está hablando en este pasaje, hermanos? Esta es una característica. 3. Después de ser limpios y estar dispuestos para toda buena obra, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 al 23, nos dice que la tercera característica debe ser: huye también de las pasiones juveniles. Eso de huir, ¿se acuerdan de José cuando fue dejado en casa para ministrar y fue tentado? En vez de sentarse a discutir con la señora que él no debiera acostarse con ella, él simplemente dejó que le quitara su ropa, pero salió de allí huyendo. Huye de las pasiones juveniles. Si alguien le pregunta, ¿y qué son las pasiones juveniles? Para aquellos que les gusta el detalle, ¿verdad? Que bueno, ahí dice pasiones juveniles, pero pastor, ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué pueden ser pasiones juveniles? En griego significa epitumia. Eso es lo que significa en su palabra original. Epitumia. Huye de las pasiones juveniles quiere decir que es una fuerte e intensa inclinación por algo o alguien. Las pasiones juveniles están basadas en esa fuerte e intensa inclinación, impulsos descontrolados. Alguien le pregunta, pero ¿y pasiones juveniles según la Biblia? ¿De qué está hablando cuando habla de pasiones juveniles? Impulsos descontrolados, liberalismo alocado, a la loca, hacer las cosas como sea, como salga, después vemos qué pasa, sin medir las consecuencias. Esas son pasiones juveniles. ¿Qué más pueden ser pasiones juveniles? Sin amor verdadero, solamente amar por amar, no importa quién, como sea, lo que pase, pase. Ya estamos viendo la descripción de pasiones juveniles, no mide consecuencias. Amar, yo puedo amar a cualquier persona o a cualquier cosa como sea, a la loca. Esas son pasiones juveniles. ¿Qué más puede ser? Sin amor verdadero, solo por impulso. Pasar la noche alegre, feliz, como sea, pero nos divertimos. Pasiones juveniles pueden ser amor al dinero, amor al reconocimiento, que sepan quién soy yo, no se equivoquen. Pasiones juveniles pueden ser amor al poder, inclinaciones indebidas. Pasiones juveniles. Aquellos que les gusta
tener a profundidad expresiones que cuando uno está explicando la palabra, bueno, la Biblia no dice pasiones juveniles, ¿qué puede ser? Ahí está la lista de lo que hemos revisado en el día de hoy. Esa característica es muy importante. El que va a enseñar la palabra del Señor tiene que huir. Esta mañana en el estudio bíblico decía, escriba 3 cosas de las que debemos huir. Si usted no había hecho la tarea, aquí ya tiene para completar la tarea. ¿Qué les parece? ¿De qué debemos huir? Y lo bueno de la Biblia que te dice que no debemos hacer, pero fíjese en este pasaje, en la cita bíblica, también te dice que sí debemos hacer. Comienza diciendo, huye de las pasiones juveniles, pero ahí mismo te va diciendo, esto sí debes hacer, como una característica, y la pueden apuntar allí para los que están anotando. La característica sería la número 4. ¿Qué cosas hay que desarrollar? Ya vimos que debemos de huir. Ahora, la característica número 4. Desarrolla la justicia, la fe, el amor y la paz, que se explican por sí mismos. Huye de esto, pero hace esto otro. Hermano, usted sabe que la forma de sacarle el aire a un vaso no es sacudirlo, sino desplazarlo con otra materia. Esa es la forma en que usted le puede sacar el aire a su vaso. Si su vida está vacía y se mueve solo por impulsos o reacciones, aquí está la clave en este mismo versículo 22 de 2 de Timoteo capítulo 2, te dice, huye de las pasiones juveniles. Pero ¿cómo huyo de eso? Haciendo lo que dice que sí debes hacer. Si tú llenas tu vida ¿de qué? De la justicia, primero lo justo, lo correcto. Si tú llenas tu vida ¿de qué? De fe, plena confianza en Dios, no en tu impulso. Nuestros impulsos pueden ser engañosos. Nuestros sentimientos pueden variar como el clima. Dicen que en Carolina del Norte, tranquilo, que ahorita hace sol y después hace frío, o lluvia y después sol. Eso es cambiante, así son los sentimientos. Pero si yo lo lleno de mi confianza en Dios y no ser sabio en mi propia opinión, puedo huir de las pasiones juveniles haciendo lo que me está diciendo la Biblia que debo hacer. Sigue la justicia, la fe y el amor. ¿Cuál es el amor más grande que podemos tener en nuestras vidas? El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor tan grande que nosotros debemos vivir, llenar nuestra vida, no del amor impulsivo que ni siquiera mide las consecuencias, sino un amor estable, un amor que enriquece, un amor que es desprendido, que busca el bien del otro, que no se gasta, que no se acaba. El amor no deja de ser. Cuando usted ve la descripción en 1 Corintios capítulo 13, solo Dios puede dar esa clase de amor. ¿Qué le parece? El mundo no da, ni sabe dar el amor que Dios sí da. Dios quiere que nosotros vivamos este amor de tal manera que no haya lugar para las pasiones juveniles. Llenemos nuestra vida de su justicia, su fe, su amor. Y usted sabe qué consecuencias hay con la presencia de su justicia, su fe y amor en nuestras vidas. La paz que el mundo no puede dar, Dios sí la da. Entonces, si usted quiere huir de las pasiones juveniles que aquí hemos visto, esa descripción que parece difícil para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Así que usted llene su vida con lo que Dios da para huir de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Y esta condición da la siguiente característica que estamos viendo de la conducta del que enseña la palabra de Dios. Sería la número 5 en el verso 22, parte C, que quiere decir la última parte del versículo 22. Estamos viendo la conducta, estamos viendo la característica, estamos viendo el perfil del que enseña la palabra de Dios. Esta es la número 5
que se encuentra ahí mismo en el versículo 22, en su última parte de segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué le parece? Que comenzamos con la limpieza y continúa. ¿Qué hay que hacer con un corazón limpio? Invocar al Señor con un corazón limpio. Yo como todo el proceso, todas estas características son consecuentes. O sea, hacer una te ayuda y te prepara para hacer la otra. Si quieres poder huir de las pasiones juveniles, te dice, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, desarrolla esto y tendrás paz. Porque hay paz para aquel que reconoce que Dios le ama y le perdona. ¿Cuántos aquí tienen paz cuando Dios le ama y le perdona? Amén. ¿Hay alguien aquí que cuando Dios le ama y le perdona, tiene paz? Amén. Entonces estas características son muy buenas. Entonces con esa condición, usted ve el proceso lógico. Ese es el Dios que nos permite hacer las cosas de manera razonada, no como sea, no a la loca, como las pasiones juveniles. Pero como Dios es un Dios de orden, Él te está diciendo, este es el proceso de las características. Un corazón limpio. ¿Qué más? Te está diciendo que seas útil, dispuesto a toda buena obra. Te está diciendo en este pasaje bíblico, huye de las pasiones juveniles y qué sí debes hacer. No hacer esto, pero esto sí debes hacer. Verso 22 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Sigue la justicia, el amor, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio. Entonces puedes levantar manos santas y limpias para invocar al Señor. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta que el Señor quiere que lo busquemos en espíritu y en verdad? Y esto tiene que ver con este proceso, tiene que ver con esta característica. Yo puedo buscar a Dios como sea. Claro que sí puede venir, Dios te va a limpiar para que seas digno de invocar su santo nombre. Por eso está en este orden, comienza con limpiarnos, santificarnos para toda buena obra, fortalecer nuestras acciones de justicia, la fe, el amor y la paz. Y con el corazón limpio, entonces podemos invocar al Señor. ¿Qué les parece? Cómo Dios va dando estas características en un orden consecuente. Y así nos lleva al siguiente punto, que sería el número 6, verso 23a. Oh, hermano, ¿cómo el Señor quiere que entendamos esto? ¿Cómo el Señor quiere que razonemos eso? En el versículo 23 de 2 de Timoteo, capítulo 2, el Señor nos está hablando directo, hermano. No hay rodeo aquí. Mire el versículo 23 objetivamente. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué nos está diciendo en el versículo 23? Pues toda esa condición de estar preparado, un corazón limpio en santidad, haciendo toda buena obra, llenos de su justicia, de su fe, de su amor, de su paz, invocando su nombre. Ahora estoy listo para discutir con todo el mundo. No, ahí el versículo 23 pues dice que tú pasas todo este proceso. Esta siguiente característica, el número 6 del que enseña la palabra de Dios, dice, ¿se dan cuenta cómo la palabra de Dios te dice qué no debes hacer y qué sí debes hacer? Exacto. El versículo 23 que dice que no debemos hacer. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. Vamos a pelear, ven, vamos a discutir. ¿Qué tú sabes que yo sé ser más que tú? El Señor no quiere eso. El Señor no nos pide que nos preparemos, que seamos aptos para hacer una buena discusión. A veces hacemos una buena discusión, además de que perdemos un amigo o una amiga o una familia, los que se pierden, que no conocen a Cristo y nos ven con tremenda discusión. Le di su para atrás, le di una respuesta así que lo descabezó. Discutí y gané la discusión. Pero ¿qué me dice el Señor en el versículo 23? Desecha. ¿Qué significa desechar? Tirar, botar, Deja eso, abonar. deja eso. Y te dice por qué. Dice, porque engendran contiendas.
Ahora, algunos me dicen, pero pastor, ¿y qué pueden ser las cosas necias e insensatas? ¿Qué cosas pueden ser las cosas necias e insensatas? ¿Qué significa? Las cosas necias es cuando uno ignora la verdad que debiera saber y discute sobre cosas insensatas que no tienen sentido, no tienen fundamento, no tienen un respaldo sólido en la palabra de Dios. Solo es mi interpretación, solo es mi forma de verlo, no me interesa cómo piensan los demás, esa es mi forma de serlo. Y la Biblia te dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué tal si el Espíritu Santo te va revelando? Y qué bueno que la Biblia no te deja solo con ese punto como un incógnito, sino que te da la respuesta completa. Si usted sigue leyendo el pasaje, te sigue diciendo cómo manejar esa situación adversa en esta característica, que primero debo huir de esa necedad o esa insensatez. Ah, me tiene miedo, no quiere discutir conmigo. No, yo lo que estoy haciendo es lo que el Señor me dice, deja eso. No tengo tiempo para eso, tengo tiempo para extender el reino de Cristo y ganar almas para su gloria. Amén. En eso es que el Señor quiere que yo esté ocupado. En contabilidad, eso tiene un nombre, el costo de oportunidad. Si tú estás ocupado en una cosa, estás descuidando otra. Así se describe en contabilidad. Si usted quiere ser útil para la gloria de Dios, Él te dice, huye de estas pasiones juveniles, huye de estas discusiones necias e insensatas. Característica número 7, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ya sabemos que contencioso es peleonero. Peleonero, dicen en algunas expresiones culturales, que le gusta la discusión. Búscame y me encuentras. ¿Ah? Pica, lo que tú quieras. Echa, trae lo tuyo, yo estoy listo para ti. Ese es contencioso, está listo para cualquier discusión o contrariedad. Esa actitud, dice el Señor, no debe ser. Entonces, mire el versículo 24, la cápsula viene con su esto sí, esto no, esto sí. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. Te dice, esto no, pero esto sí. No debe ser contencioso, sí debe ser ¿qué? Versículo 24. Amable. Para con todos. Ah, yo pensé que era amable con los que me tratan bien, nada más. Pero si tú quieres hacer arder ascuas de fuego sobre los que traman contra ti, te tratan mal y que tú les caes mal, tú puedes hacerle el bien para que arda ascuas de fuego sobre su cabeza. Le va a dar pena después que tratándote mal, insultándote y tú siendo amable para con todos. Se quedan confundidos. Dicen, ¿cómo así? Si yo lo estoy insultando y él está siendo amable conmigo. Yo pensé porque le dije que tú eres feo, ya iba a estar bravo conmigo. Porque le dije que no sabes ni vestir, pensé que se iba a molestar conmigo. Y él ve que sigo siendo amable. Yo estoy vistiendo a Cristo. Yo estoy pensando como Cristo. Yo estoy haciendo lo que Cristo haría cuando lo insultaban. ¿Qué él hacía? Los bendecía. Él bendecía. Y Él por eso nos enseña con el ejemplo. Y por eso en su palabra nos está diciendo, no seas contencioso, pero sé que amable con todo. Gracias por su punto de vista. Ese es su punto de vista y yo se lo respeto. Muchas gracias. Amable con todos. Y sigue diciendo la característica allí, si ya lo anotamos, desecha las cuestiones necias, no contencioso. El número 8 sería sino amable. El número 9, esta es la parte que nos dice en el versículo 24b, apto para enseñar. No contencioso, amable, verso 24, apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar? Apto. ¡Capacitado! Hermano, algunos dicen, no, ya yo estudié suficiente de Biblia, ya yo me la sé toda, yo no necesito seguir estudiando, yo no necesito seguir capacitando.
El pastor de la Home Spring Baptist Church todavía está estudiando para el doctorado. Esta mañana estamos viendo que Pablo estudió con uno de los mejores tutores de su época, que era nombrado Gamaliel. ¿Y cómo estaba la descripción que vimos esta mañana de Gamaliel? Doctor de la ley. Entonces el doctorado se ve desde la Biblia, que existe esa capacitación constante. Ustedes vean, los doctores no dejan de estudiar. Cuantos seminarios haya, cuantas conferencias haya, ellos van para estar actualizados. Y nosotros con esta actitud de autosuficiencia que ya yo no necesito seguir estudiando. No, hermanos, aprendamos, seamos humildes y estemos dispuestos a aprender siempre. Así como el pastor Wesley está estudiando, mi esposa y yo también seguimos estudiando un diplomado. Dice, oye, pero si ya ustedes fueron al seminario, ¿por qué siguen estudiando? Porque, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el siervo de Dios debe ser apto. Y ser apto es ser capacitado y constantemente dispuesto a ser capacitado. ¿Cuántos creen que debemos seguir siendo capacitados, hermanos? ¿Cuántos creen que debemos seguir siendo preparados para servir al Señor? No deje de prepararse para ser apto. Y luego dice la última característica. Algunos no ven esto muy claramente. Porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Hello. Eso de sufrir aquí, ¿qué es? Que Jesucristo desde que el principio llama a su discípulo y dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Lleve su ramo de flores sin espinas. No. ¿Ah? ¿Así es que dice? No. Vengan de paseo, vamos de turismo. Así le dice Cristo cuando llama a alguien para ser su discípulo. No, le dice, niéguese a sí mismo. Tome qué cosa. Tome su cruz cada día. ¿Qué cree usted que el Señor nos está diciendo desde el principio? Que no va a ser fácil. Pero pastor, este camino es difícil, estrecho y largo el que lleva a la vida eterna, y ancho y fácil, dinero fácil, todo incluido. Y después sentimos vergüenza. Pero sufrir a veces es, hermano, uno sufre negándose a uno mismo. ¿Ustedes creen que es fácil negarse a uno mismo? ¿Ah? No, uno comienza a sufrir desde ahí porque es que a mí me parece, pero es que yo pienso, pero pastor, no puede ser. No, debe ser con la mente de Cristo. Y ahí es donde uno comienza a sufrir. Que es que a mí, yo estoy acostumbrado a hacer esto. Es que nosotros siempre lo hacemos así, pastor. Vamos a sufrir un par de ajustes porque el Señor quiere que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso cuesta. Eso no nos lo hace fácil. Entonces sí hay que estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros en la cruz. ¿Cuántos pueden reconocer que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros? Y nosotros también podemos en acción de gracia decirle, si tú sufriste por mí, Cristo, yo también puedo sufrir. ¿Cuántos este día pueden decir eso? Yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, a negarme a mí mismo, a dejar de pensar como a mí me parece y buscar en su palabra cómo Dios quiere que yo piense. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? Juan 3:30 dice, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y eso me puede costar. Mis sentimientos, mis emociones, como a mí me gusta hacer las cosas. Pero estas son las características del que quiere enseñar la palabra de Dios. Ve que hay 10 características ahí bien claritas. Y esa última para muchos se queda así como, oye, la palabra lo dice, vendrán tiempos en que muchos no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que teniendo comezón de oír, se reunirán muchos para echar cuentos, para adorar la píldora, para echarle condimento, para ponerle así palabras que a la gente le gusta oír, el evangelio aguado. Pero sufrir la sana doctrina va a tener que saber que te van a
menospreciar, te van a despreciar por identificarte con Cristo, porque Él fue aborrecido y nos lo advirtió. Dice, el mundo a mí me aborrece, me aborrecerá, y a ustedes también. Así que eso es parte de lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Sufre la obra del Evangelio. No te conformes a este siglo para caerle bien a todo el mundo. Tú vas a decirle la palabrita que a ellos les gustan. Dile que Cristo viene, que es necesario buscar a Dios en espíritu y en verdad, y hay que arrepentirse. Juan el Bautista se atrevió a sufrir por confesar. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera de Dios? ¿Quieren venir aquí a bautizarse como que si esto es relajo? Y hacer fruto de arrepentimiento. Les habló con esa solidez que le costó la cabeza. Porque le cayó mal a más de 4 que él andaba diciéndole, te estás acostando con la esposa de tu hermano, eso no está bien. Y atreverse a hacer ese señalamiento, Juan el Bautista fue sentenciado a morir sin cabeza. Entonces, cuando usted ve lo que es sufrir el Evangelio, como Esteban muere apedreado, Pablo allí parado, consintiendo que lo apedrearan, y Esteban sufriendo, diciéndole, Señor, perdónalos. ¿De dónde habrá aprendido Esteban ese sufrimiento de confesar bendición cuando te están maldiciendo y te están tirando piedras? Jesús en la cruz lo confesó. Dice, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. En vez de tratar de pedirle a la gente que le caiga un rayo por lo que te insultan o te ofenden, el sufrir el Evangelio a veces nos lleva a simplemente ser humilde y decir, entiendo su punto de vista, aun cuando usted me desprecie, el Señor te sigue amando. El Señor quiere que yo te bendiga a pesar de que te caigo mal y me maldices, pero el Señor me da la bendición para bendecir. ¿Cuántos han sido aquí bendecidos de tal manera que tenemos el recurso de la bendición de Dios para bendecir aún a los que nos maldicen? Aquí hay alguien que Dios le ha bendecido de tal manera que aún puede bendecir cuando le rechazan. Amén. 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 Que aún pueden sufrir la sana doctrina y decir, aunque me desprecien, esto es parte del Evangelio. Testificar aunque la gente no quiera oír. Solo quieren oír chistes, chismes, bochinche. Échame ese cuento. Eso sí quieren oír. Palabras de doble sentido. Sí, eso sí quieren oír. Pero cuando tú le vas a hablar de la verdad del amor de Dios, ya vienes con tu religión. Y ahí es donde nosotros testificamos. El Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Allí es donde nosotros, humilde y mansedumbre, le decimos, no es en tu contra, es en tu favor. Esta bendición es para tu bien. Por amor a la casa de Jehová, yo estoy aquí para hacer el bien. Jesús preguntó, ¿y por cuál obra me van a apedrear? ¿Por cuál de las buenas obras me van a apedrear? ¿Ves la importancia de ese perfil que Dios está diciendo? Preparado para toda buena obra. Para que cuando tengan que venir en su contra, sea mintiendo, pero no por los hechos. Porque los hechos hablan más que las palabras. Le dijo un maestro a su discípulo, háblame más alto, que tus hechos no me dejan oír lo que tú dices con tu boca. Y a veces tenemos que hacer más de lo que decimos. Haciendo la voluntad de Dios es más de lo que decimos. Y aquí termina el Señor diciéndonos en 2 de Timoteo capítulo 2 el propósito de toda esta preparación, de estas características. Versículo 25. ¿Cuál es el propósito de todo este ejercicio y toda esta preparación? Versículo 25. Que con mansedumbre. ¿Ves que primero nos dice que no debemos hacer y después nos dice qué significa mansedumbre? Ser manso. Poder bajo control. Cuando Jesús estuvo con Pedro y vino a ser arrestado, Pedro reaccionó.
sacando la espada y cortando la oreja de aquel soldado. Y Jesús dijo: Pedro, no es con espada, no es con ejército, no es con rabia, no con arrebato. Tomó la oreja, la puso en su lugar y le dice: Pedro, tú sabes que yo le puedo pedir a mi padre que mande un ejército y este arresto no va para ningún lado. Tú sabes que yo tengo ese recurso. Y él terminó diciendo: yo soy Jesús a quien ustedes buscan. Mansedumbre, teniendo el poder para que los tragara la tierra, como pasó frente a Moisés, la gente que conspiraba contra él. Como él podía invocar que le cayera rayos a esos que le venían a arrestar, tenía el poder. ¿Dónde está la mansedumbre? En que teniendo el poder mantuvo su confianza en los propósitos de Dios. Hermanos, esto es mansedumbre. Qué bueno que Jesús no lo enseña solo hablando, pero ¿qué? Con el ejemplo. Haciéndolo. Esto es mansedumbre. Cuando alguien dice, es que yo soy manso pero no menso, eso es una excusa para no ser manso. Entonces dice: pastor, ¿dónde te sacó ese análisis? Porque yo vi lo que hizo Cristo. Cristo no dijo ser manso porque yo soy manso, y cuando llegaron a arrestarlo dice: vamos a la pelea, pues, vamos a ver, ¿cuántos son ustedes contra todo el ejército de Dios? Él podía haber hecho eso, vamos a la confrontación. Mansedumbre, poder bajo control, sabiendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿para qué arrebatarnos y pelear? Pacificadores. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro. Mire, después de toda esa enseñanza, Jesús le pregunta a Pedro: ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta, pastorea, apacienta. ¿Qué es ser un pacificador, hermanos? Uno que trae la paz, que trae conciliación, que trae reconciliación. Uno que apacigua en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Mire cómo Jesús enseñaba. En la barca, durmiendo, sus discípulos le reclaman: mira la tormenta, nos hundimos y no vas a hacer nada. Jesús le dice: hombres de poca fe, paz, y hubo bonanza. Porque de eso se trata en medio de esta tormenta que vivimos en la sociedad. Tener esa paz que Él nos da, dice, con mansedumbre. Significa que sabiendo que contamos con el recurso de Dios, podemos mantener la calma. ¿O no podemos mantener la calma, hermano? Esta mañana el maestro de la escuela dominicana decía: hay que tener calma, hermano. Sí, esa es la calma que Dios da para ser manso, tener mansedumbre. Y termina diciendo que el propósito de hacerlo así, ¿cuál es? Versículos 25 y 26. ¿Cuál es el propósito de toda esta capacitación? De todo este perfil. Dice: por si quizá Dios le conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? Esa verdad que quieren discutir con nosotros y que quieren crear gran discusión. No se ponga en eso. Póngase del lado de Dios. Dice que quiere que si quizás sean salvos. Verso 26. Porque ellos no están conscientes de lo que dice el verso 26. Ellos piensan que están haciendo lo que les parece. Pero el versículo 26 está diciendo que la raíz del problema, ¿cuál es? Y escapen del lazo, ¿de quién? Del diablo. Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y las personas piensan que están haciendo con su cuerpo lo que quieren, porque ese es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en realidad están sometidos al lazo del diablo. ¿Y cómo se rompe el lazo del diablo, hermano? Poniendo los dedos así, con una crucecita, y así se rompe. ¿Usted cree que así se rompe el lazo del diablo? A veces hay problemas que su cuerpo está atraído a hacer el mal, a practicar cosas que no quieren practicar. Ya están esclavizadas a esas cosas y quieren dejarlas, pero no pueden.
Hermanos, no es solamente decir en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos impotentes volvieron y le dijeron, mira, fuimos a echar unos demonios y nos han dado esta trapeada. ¿Por qué fue eso, Jesús? Y Jesús le dijo, mira, esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Nosotros no debemos ir sin prepararnos en el Señor, hermanos, para hacer su voluntad y dar libertad a los que están esclavizados por el diablo. La buena intención no basta. No es suficiente querer ayudar a alguien a dejar algo que lo está perjudicando y decir yo lo quiero ayudar. Usted tiene que depender del amor y el poder de Dios. Amén. Él sí puede traer libertad. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para traer libertad? Amén. Libertad a las almas que están perdidas, enlazadas por el diablo. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor a orar esta mañana y decirle, Señor, yo quiero ser instrumento para llevar libertad? Así como tú me hiciste libre, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Oremos. Oh Santo Padre, te rogamos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, nos perdone, Señor. Porque no hemos cumplido con todas estas características que tú nos enseñas en tu palabra para ser maestros, para ser dignos de enseñar tu palabra. Perdónanos, Señor. Tú nos dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor. Límpianos, Señor. Permite que podamos ser dignos instrumentos para hacer el bien todo el tiempo y a todo el que esté por delante de nosotros. Podamos mostrar este perfil y esta característica que tuvo Cristo, que vino a modelar lo que debemos hacer. Señor, perdónanos por no crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía nos falta, Señor. Queremos pedirte tu ayuda porque solo no podemos. Con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, guíanos a toda verdad. No solamente a estar de acuerdo contigo, sino a hacer tu voluntad. Señor, hay muchos que no te conocen, que no saben cómo ser libres. Así como tú nos libraste a nosotros de toda maldad, Señor, queremos ser instrumento para aquellos que, si quizás tú quieras librarlos del lazo del enemigo.